Hola amigos, esta es la reflexión 41. A raíz de el repaso de lecturas que estoy haciendo en estos últimos tiempos de filósofos y de filosofías, me encontré con un texto que había leído hace mucho tiempo, que me había impresionado en su momento, y que ahora, al volver a estudiarlo, me impresionó muchísimo más. Me refiero al libro del filósofo francés Michel Foucault, que yo lo menciono ya en otros videos. El libro se llama Vigilar y Castigar. Comienza el libro con un texto tremendo, donde se hace palpable lo que yo comento en mis textos y en mis videos como característica básica del Homo sapiens sapiens. Una característica básica es la agresividad. Me doy cuenta, a medida que investigo más la conducta de nosotros, los seres humanos, me doy cuenta que esta característica de la agresividad lleva implícita otra característica, que es la crueldad. Por eso voy a leer ahora el texto donde comienza la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que es donde narra, basándose en las actas del juicio y en autores de la época, el suplicio de un condenado a muerte que era un ciudadano francés, se llamaba Robert François Damiens, que había sido condenado a muerte por el intento de regicidio. Había intentado matar al rey de Francia. Fue condenado. Voy a leer el texto completo de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Comienza el libro con el capítulo Suplicio. Se refiere al suplicio de Robert François Damiens. El capítulo es El cuerpo de los condenados. Y lo voy a leer textualmente. Foucault hace citas de los lugares donde sacó este texto, las actas, los autores de la época. Yo le voy a leer de corrido el texto, sin mencionar las citas que hace Foucault con respecto a de dónde sacó el material. Entonces leo el libro de Foucault. El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí había sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, los brazos, los muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio. Hago una acotación, no fue un parricidio porque no llegó a matarlo, fue un intento de matar al rey. Con un cuchillo, esto que estoy diciendo ahora son palabras mías, ¿no? Suspendo la lectura del texto. Quiero aclarar esto, que no cometió el parricidio, fue un intento de parricidio. O sea, intentó matar al rey, pero no lo mató, lo hirió, y lo hirió levemente. Por ese hecho, por ese intento de parricidio, lo condenaron a muerte. Entonces, lo que narra acá Foucault es el suplicio de este condenado a muerte. Sigo con el texto de Foucault. Estaba en la parte donde dice: ha sido en esta el cuchillo, o sea, ha sido en la mano el cuchillo con que cometió, dice Foucault, dicho parricidio. Aclaré recién
que no fue un intento de parricidio. Quemada la mano con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos conjuntamente. Y a continuación su cuerpo es tirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette d'Amsterdam, o sea, un periódico, dice Foucault. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso, para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna, tan solos los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: «Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme». Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Bouton se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo. De allí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas. 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenaciamientos, Damiens, que gritaba mucho, aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron aquellas a cada miembro, a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba cómo representaban a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: «Perdón, Dios mío, perdón, Señor». A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los labios y decía siempre: «Perdón, Señor». Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin,
Tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte, los del lado derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con los que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos, sin resultado. En fin, el verdugo Samson marchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió a la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió. Pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban de los muchos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les dijo: yo los oí, dice Le Breton, ¿no?, el escribano. Bésenme, señores, y como el señor cura de Saint-Paul no se decidiera, el señor de Marsailly pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no los recriminaba, les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de Saint-Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había atenaciado sacaron cada una un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros desatados de las sogas de los caballos fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclado con esta madera. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas, no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Si se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera y ahuyentado repetidas veces, volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. He leído en forma textual el capítulo del libro de Michel Foucault, Vigilar y castigar. Todos los problemas que tuve en la lectura es por la tremenda emoción, el miedo que me causó la lectura de este texto. Bueno, sigo conmovido
por esta lectura. Es tremendo, es tremendo. Volver a leer este libro de Foucault me llevó al concepto de agresividad del Homo sapiens, que yo hablo siempre, y me llevó al concepto de crueldad. En este video quiero destacar ambos conceptos, porque esta lectura, todavía sigo conmovido, es tremenda. El condenado a muerte por el intento de parricidio sufrió una crueldad inaudita, algo que ni el poeta Dante imaginara en su infierno, en la Divina Comedia. Esto fue real. Foucault, en citas que hace, yo no leí las citas, dice de dónde fue sacando este material. Incluso en otro lado leí que había un comentario de Casanova, el famoso Casanova, el amante Casanova, que escribió en uno de sus libros que él había contemplado ese juicio desde un edificio, desde cierta altura, y que leyó las actas y los comentarios de los periódicos de la época, y que en rigor, dice Casanova, fue peor de lo que dicen los comentarios. Lo que yo leí recién es un comentario que tomó de un periódico de la época el filósofo Foucault. O sea que según Casanova fue peor que esto. En este momento no tengo a mano el texto de Casanova, pero sí recuerdo que dice que fue peor que lo narrado. Peor que eso es algo, es tremendo. A mí yo sigo conmovido, me cuesta seguir hablando, pero voy a intentar hacerlo, porque quiero completar el video con mi método de popurrí, de añadir datos, después verterlos en un embudo, con mi método del embudo, meterlos en la boca del embudo, en la semiesfera del embudo, verter esos datos que yo voy haciendo en mi popurrí, o sea, en mi mezcolanza de datos, y por el tubo del embudo salen algunas conclusiones que pueden ser importantes. La lectura de este suplicio del condenado a muerte Damiens revela una crueldad inusitada. Empiezo a atar cabos sueltos. Esto me recuerda a la ejecución de Tupac Amaru, un jefe aborigen acá en América, en la época del virreinato, donde fue condenado a muerte por sublevarse contra los españoles. Y más o menos en 1700 fue condenado a muerte, y la condena era también descuartizarlo, desmembrarlo con 4 caballos que tiraran de los miembros. Ese fue el suplicio de Tupac Amaru. O sea que era muy típico de la época, 1700, todo ese siglo. Era muy típico no solo en Francia, sino en la España de la Inquisición española. Y me acuerdo del famoso suplicio de Tupac Amaru. El pobrecito se sublevó contra el dominio de los españoles y lo condenaron a muerte y lo descuartizaron así, de esa misma manera. Hay grabados de la época y narraciones donde se relata lo que pasó Tupac Amaru. O sea que el descuartizamiento era muy común como pena a los
condenados a muerte. Esta crueldad y este ensañamiento a lo largo de la historia, toda la historia del ser humano, se ha llevado a cabo. Recordemos la ejecución, se me ocurre ahora, porque ahora sí estoy hablando, yo no estoy leyendo, y estoy usando también mi método de lo que me sale, me sale así en una, sin pensarlo, es mi método característico que hago en todos mis videos, ¿no? Me recuerdo en este instante el suplicio de la francesa que mataron en la hoguera. Era típico la ejecución en hogueras, o sea, quemar viva a la gente. Lo hicieron durante la Edad Media, en Francia, en Inglaterra. La ejecución era cortando cabezas con un hacha. Estoy muy conmovido por la lectura de ese texto y por el recuerdo de todas las crueldades que yo he leído que ha cometido el ser humano. Entonces me cuesta memorizar. Me cuesta memorizar. Quiero hacer el relato así sin guión, como va surgiendo, y me cuesta. Estoy muy conmovido. Pero lo que pueda lo voy a ir narrando. La crueldad a mí me hace mucho daño. Me acuerdo en este momento, en otro video lo menciono, la crueldad que a fines del 2019, los carabineros chilenos que tiraban con balas de goma y apuntaban a los ojos y dejaron más de 400 personas, en su mayoría muchachos jóvenes, muchachos y muchachas jóvenes, los dejaron ciegos o tuertos. Tremendo. Eso es una crueldad. Apuntaban a los ojos con balas de goma para dejarlos ciegos. El suplicio era ese, dejarlos ciegos o tuertos. Hay muchas víctimas, y no recuerdo que haya intervenido las Naciones Unidas ni la Cruz Roja. Intervinieron muy tibiamente, pero tremendo, un suplicio tremendo. También recuerdo otros actos de crueldad en el golpe de Estado en Bolivia, paso del 1700 a la época actual. A medida que me vaya recuperando de mi conmoción por la lectura de ese texto, voy a ir recordando casos. Me acuerdo en el golpe de Estado en Bolivia, yo he visto imágenes que han hecho con teléfonos celulares, y han estado por internet. He visto imágenes donde policías y militares golpistas bolivianos golpeaban a ancianos y lo tiraban al suelo y le seguían pegándole puntapiés en el suelo a ancianos, a gente mayor. Y la valentía de las mujeres intercediendo. Vi un video donde unas mujeres intercedían, se ponían delante del policía boliviano que le estaba pegando puntapiés para evitar que le siguiera pegando, y el policía levantaba el palo que usa para el garrote y le intentaba pegar, pero no alcanzó a pegarle a la mujer, y la mujer consiguió que dejara de pegarle al anciano. Ese video también me impresionó. Pero esto de la ejecución de Damiens en el 1757 es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo es posible semejante crueldad? El ser humano, por ejemplo, rescato en lo que estamos viviendo en el planeta en estos momentos, la pandemia del virus, pandemia en todo el planeta. Rescato la solidaridad, la fraternidad de los sanitaristas, enfermeras, médicos,
todo el personal sanitario que está entregando su vida, pues están muriendo muchos, en muchos países está muriendo personal sanitario tratando de salvar vidas. O sea, rescato el otro extremo. Por un lado la crueldad, la agresividad y la crueldad, y por otro lado la solidaridad y la fraternidad de grandes sectores de la población. O sea que el ser humano tiene las dos características. Puede ser enormemente solidario y puede ser enormemente cruel. En esta pandemia que estamos viviendo, en casi todo el planeta, los actos solidarios del personal de la salud, sobre todo, es extraordinario, que dan su vida, porque están muriendo muchos médicos y muchas enfermeras y enfermeros para atender a los damnificados por esta pandemia. O sea que a mí me llama la atención, son cabos sueltos que yo voy uniendo, que voy diciendo en mi popurrí, cómo están los dos elementos confrontativos. Por un lado la agresividad, la crueldad, el ensañamiento con el caído, el policía boliviano que le pega al anciano que está caído, le pega a puntapiés, la valentía de las mujeres que salen a interceder, por un lado, la valentía del personal sanitario que está combatiendo esta pandemia, que dan su vida, porque dan su vida. Hay muchos muertos ya, médicos, enfermeras y enfermeros y médicos y médicas que están muriendo a pesar de todas las medidas que toman. Eso es solidaridad, es amor al prójimo. Son los dos elementos. A mí me llama la atención cómo el ser humano, el Homo sapiens sapiens, puede hacer y estar en los dos extremos. Ser enormemente solidario y fraterno con el prójimo, tener empatía con el que está sufriendo, y por otro lado ser cruel y ensañarse con el débil, con el caído. Los carabineros chilenos apuntándole a los ojos, dejando todo esto, una tortura tremenda, que a mí en su momento cuando vi todo este material, que hay muchos videos, me impresionó mucho. Esto pasa en el siglo XXI, y en el siglo XVIII, en 1700, la ejecución de este condenado a muerte, lo que hizo la Inquisición española quemando vivo en la hoguera a infinidad de personas que no compartían sus ideas, la crueldad que yo narré en otro video con respecto al incendio de la biblioteca de Alejandría, con lo que hicieron con esa gran mujer que fue Hipatia, desollándola viva, cortándola en pedazos. O sea, crueldad, es tremendo. A mí me llama mucho la atención que estas dos características, voy a hacer un confronte, porque el ser humano es contradictorio. Por un lado la fraternidad, la solidaridad, y que dan su vida por el prójimo, como el caso de lo que dije recién, ¿no? De los médicos y enfermeras que están muriendo por la pandemia. Y por otro lado la crueldad, el ensañamiento. ¿Cómo el ser humano puede estar en esos dos extremos? Y sin embargo es así. Estamos los seres humanos en nuestras características básicas y en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, muy confrontados con nosotros mismos. A mí me llama la atención esto, me llama mucho la atención. A lo largo de toda la historia vemos ambas características. La crueldad, la agresividad, la crueldad por un lado, y la empatía, la solidaridad por el otro. Estoy recordando en este momento la crueldad que se hizo con los primitivos cristianos cuando el Imperio Romano era pagano. Los
los atacaba y les hacía suplicio, las famosas fiestas en el teatro, en el circo romano, donde se echaba los primeros cristianos a las fieras. Eso está comprobado históricamente que pasaba. Y después, pocos siglos más tarde, los cristianos que habían sido víctimas de los leones en el circo romano, 3 siglos después, ellos, los primeros cristianos, atacaron a los alejandrinos, a los paganos, hicieron las mismas atrocidades, exactamente las mismas atrocidades. O sea que tenemos en la historia los dos elementos, la agresividad, la crueldad por un lado, y la empatía, la solidaridad por el otro. Y los mismos, no exactamente los mismos, sino los herederos, los sucesores, porque no eran los mismos cristianos que fueron muertos por los en el circo romano, estaban muertos, pero la ideología cristiana siguió, y esos cristianos posteriores, 3, 4 siglos después, fueron los victimarios. Es decir, lo que subyace es una ideología, y haciendo pie en esa ideología, unos matan cruelmente y otros hacen actos de extrema empatía y solidaridad, sustentando la misma ideología. Esto es lo sorprendente, lo que a mí me llama la atención, cómo una misma ideología puede sustentar conductas tan disímiles. En otro video voy a analizar cómo esto está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las dos conductas, la solidaridad por un lado y la hospitalidad, la empatía, la conmiseración con el otro, ayudar al otro por un lado, y la extrema crueldad por el otro. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están las dos. Por eso le aconsejo a la gente, a los que vean este video, que lean ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo lean, porque los creyentes religiosos toman de esos textos lo que les conviene, toman los textos donde se habla de empatía y de solidaridad, y no toman los textos donde se habla de crueldad, de extrema crueldad. Esto lo voy a analizar detalle por detalle, incluso voy a citar los versículos, por eso me voy a hacer un guión, con los versículos exactos donde están estas dos cosas. Crueldad por un lado y bondad, ética, no dañar, hospitalidad, genuina empatía por el otro, solidaridad, fraternidad por el otro. Yo me atrevería a decir que en la historia tenemos ambos elementos, la crueldad y la empatía y la solidaridad, en forma constante, e incluso en épocas históricas se dan en distintos lugares geográficos ambas situaciones, quizá con la misma ideología, sustentando la misma ideología. Porque estoy pensando ahora, la ideología, la creencia islámica, o sea, los musulmanes, por un lado, tienen los creyentes musulmanes, son extremadamente bondadosos y caritativos y hospitalarios, y por otro lado están los fanáticos que hacen atentados, donde mueren gente que así elegida al azar, los dos extremos. Incluso en otra época histórica, en la Edad Media, que yo señalo siempre, el cristianismo hizo lo mismo en algunos países, incluso en el mismo país, actos de humanismo, de solidaridad, y en el mismo país, por ejemplo, en la época del virreinato del Río de la Plata, el suplicio que le hicieron a Tupac Amaru, que narré antes, y había curas o sacerdotes que hacían actos de bondad con respecto a... O sea, la ideología era la misma, pero la conducta humana dependía
de quien sustentaba esa ideología. Lo que yo quiero señalar como reflexión es que la ideología por sí misma, no puede llevar a cabo conductas, o un ser humano no puede llevar a cabo conductas sustentado en una ideología determinada, que sean buenas, éticas. Quizás ese mismo ser humano u otro ser humano sustentándose en la misma ideología pueda hacer barbaridades. Esto a lo largo de la historia es típico. A mí esto me llama la atención. Y pongo siempre el ejemplo. Un revólver es una herramienta. Puede servir para defenderse en caso de peligro, que lo ataque una fiera salvaje y uno se defiende disparándole con el revólver. En ese caso lo hace en defensa propia, se defiende. Pero también el revólver puede servir para matar, asesinar, cometer un homicidio a otro ser humano. El revólver es una herramienta. Entonces yo dejo como dato en esta reflexión que las ideologías, las ideas, las teorías, son herramientas. Es como el método es una herramienta. Depende cómo se lo use, la ideología y la herramienta, cómo se la use para producir daño o no. Por eso es importante distinguir la herramienta de quien la porta la herramienta, quien la ejecuta con esa herramienta un acto, una conducta determinada. Distinguir entonces siempre lo que es una herramienta de la conducta. Porque la conducta puede estar motivada por una ideología y la misma ideología puede, con esa misma herramienta se puede hacer el extremo opuesto. Lo que señalé antes y a lo largo de este video se transmita. Yo intento hacer ese distingo, analizar las ideologías en sí mismas, interpretarlas literalmente y ver cómo, en forma a veces escondida, como señalo yo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en forma escondida, con interpretaciones que no son literales, se puede llevar a cabo eso, interpretaciones, cómo se puede interpretar. Por eso yo tiendo a no interpretar, a buscar lo que es literal, lo que literalmente se dice en un texto. Por eso en mis libros y en mis videos trato de buscar la palabra justa y señalar con esa palabra lo que estoy pensando. No me gustan los eufemismos ni las metáforas. Si a veces las uso, la metáfora es para ilustrar algo, pero conviene examinar siempre en las ideas, sobre todo en los textos escritos, en forma literal, no hacer interpretaciones. La interpretación es un arma de doble filo y nos lleva a lo que yo digo siempre. Cada uno ve lo que quiere ver, cada uno opina lo que lleva en su cerebro como lo que yo llamo prenociones. El que tiene una idea determinada y la tiene muy encarnada, es muy difícil que la cambie la idea. Salvo personas muy racionales que usan el método analítico crítico, que si le demuestran que está equivocada, puede cambiarla. Hay muchas personas así, yo soy una de esas personas. Si a mí me demuestran que estoy equivocado en algo, digo, me equivoqué. Pero mucha gente, inmensa cantidad de personas, de seres humanos, no reconocen cuando se equivocan. Incluso no reconocen sus errores y siguen sustentando ideas muy negativas que producen daño. Bueno, en este video quise destacar
lo que me llamó tanto la atención de esa característica básica nuestra, del ser humano, que es la agresividad y la crueldad. Y eso trajo, como por asociación libre, me trajo la idea opuesta, que es la empatía y la solidaridad. Y los seres humanos somos así, somos muy contradictorios. Reunimos ambas facetas. Pero, como reflexión final del video, destacar y tratar de evitar la agresividad y la crueldad. Al que vea este video le digo que lea el libro de Foucault, Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Es un libro donde analiza a fondo el tema del castigo, la sanción. Es decir, la sanción es la norma jurídica que sanciona un hecho, pero la tortura, eso es una barbaridad. La mayor parte de la época actual, en la mayor parte de las constituciones está prohibida la tortura. No obstante, sotto voce se practica. Como dije antes, los carabineros chilenos. Bueno, doy por terminado este video. Me despido hasta el próximo, que sea un poco más amable, más cordial. Pero es difícil. El ser humano es muy complejo. La conducta, como yo trato de ver la conducta humana tal como es, yo describo los hechos tal como son y me baso en la documentación que encuentro. Los hechos tal como son. Describo la conducta humana. Describo lo que veo como positivo, como bueno, como ético, y describo lo negativo, lo que malo, lo que produce daño. Describo la realidad. Por supuesto, yo quisiera que el mundo sea ético, o sea que los seres humanos no dañemos, pero eso es lo que yo quisiera. Que es un tema para otro video donde voy a profundizar, que es el tema de los deseos de cada Homo sapiens. Por ahora estoy analizando las conductas, lo que hace, su conducta, su comportamiento, lo que hace, basado en qué hace esos comportamientos y toma esas conductas el ser humano. Y narro lo que veo, lo que observo, lo que estudio, describo, simplemente describo. Bueno, doy por terminado este video, me despido hasta el próximo, como siempre, con un chao.